Gracias a Dios que podemos dar inicio a una nueva lección de este proyecto de 60 lecciones de Cristología, estudiando la bendita y gloriosa persona de nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos ahora la lección número 23. Titulé esta lección teniendo en cuenta un par de cosas. Número uno, que usted tiene que venir viendo y estudiando las lecciones anteriores y tomando sus propios apuntes, ¿sí? Y número dos, que usted puede promocionar estos videos, utilizarlos en su escuela dominical, en reuniones pequeñas, en reuniones de iglesia, para estudiar la palabra de Dios y estudiar la bendita persona del Señor Jesucristo, teniendo en cuenta que tenemos que estudiar su persona desde el Tanaj hebreo, desde el Antiguo Testamento, porque Él tomó tiempo para enseñar a sus discípulos todo lo que de Él decían las Escrituras desde Moisés, los profetas y los salmos. Bueno, nosotros hemos avanzado bastante y si Dios lo permite y nos impulsa y nos da sabiduría, avanzaremos por estas lecciones que tenemos planeadas. Bueno, lección número 23. La titulé de esta manera: el Mesías desde las profecías de la segunda parte del libro de Isaías. Así es, hoy vamos a considerar las profecías de Isaías, pero desde capítulo 40 en adelante. Vamos a tomar varias profecías, varios párrafos de varios capítulos para considerar los anuncios acerca del Mesías, las dos venidas del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, a Jerusalén. Bueno, antes de todo quiero decirles que por años anteriores, siglos anteriores, se cuestionó el libro de Isaías. La alta crítica decía que la segunda parte de Isaías era un estilo diferente y que lo más probable era que no lo hubiese escrito Isaías. Estos son hombres de la alta crítica, pero en su ignorancia no consideraron lo que dicen textos del Nuevo Testamento acerca de esta parte del libro. Usted puede considerar ahora en Lucas 4:17, ahí los tiene en pantalla, Lucas 4:17, cuando el Señor va a la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, le dan a leer, dice el texto, el libro de Isaías. Y él lee una pequeña frase que en un momento vamos a considerar en Isaías 61. También leemos en Romanos 10:20 que Pablo dice que Isaías dice resueltamente que Dios tuvo paciencia y le habló por años a un pueblo rebelde y contradictor. Y ese texto está en Isaías 65. Y en Mateo 12:17, aquí lo tiene, Mateo 12:17, podemos leer un texto que originalmente corresponde a Isaías 42. Así que Isaías escribió todo el libro de Isaías, está comprobado, no hay problemas. Y realmente a esto nos viene muy bien el hallazgo arqueológico más grande del siglo pasado, del siglo XX. Allá hace unos 60 años, en las cuevas de Qumran, en la playa del Mar Muerto, allí se encontraron muchísimos manuscritos y entre ellos un Isaías completo. Hoy está en el hall central del Museo del Libro en Jerusalén, un Isaías completo, en hebreo, exacto, perfecto, que data desde siglo I o II antes de Cristo. Un legado de Dios a la humanidad, magnífico. Un legado de Dios a los judíos y a las naciones y a nosotros. Bueno, hecha esta aclaración en cuanto al libro de Isaías, vamos a considerar las lecturas que les anuncié. Recuerde que Isaías vivió y escribió los 66 capítulos de su libro allá por el siglo VII antes de Cristo. Bueno, vamos a comenzar a considerar cómo Isaías proféticamente anunció la venida del Mesías y lo vamos a hacer a partir de Isaías 40. Si usted puede, tome su Biblia, son párrafos que yo los voy a leer rápidamente, le voy a dar una corta explicación y usted puede
avanzar, profundizar en la comprensión de los anuncios proféticos de Isaías, anunciando la venida del Mesías de Israel, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando Cristología, Vamos a Isaías 40. Isaías 40 comienza con palabras de consolación, estímulo para con Jerusalén y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y después dice: voz que clama en el desierto, preparad camino ¿a quién? A Jehová. Vendría en el cumplimiento del tiempo una voz clamando, un profeta clamando en el desierto, preparando el camino a Yahvé, a Dios. Y dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Elohim, a nuestro Dios. Magnífica es esta profecía, mis queridos amigos. Anunciaba y anuncia que iba a venir Yahvé, Jehová mismo, a Israel, a Jerusalén, porque de ella comenzamos leyendo. Jehová mismo vendría. En segundo lugar dice en el mismo versículo: Elohim vendría. ¿Sabe qué? Esta es la persona del Mesías y se cumplió, usted lo sabe. Juan el Bautista vino en el desierto de Judea predicando, bautizando a la gente en el Jordán, y después vino Yahvé en ser humano, Elohim en ser humano. Usted lo puede leer en Mateo capítulo 3. Así que lo anunciaba como Yahvé, lo anunciaba la profecía de Isaías como Elohim. Y dice aquí versículo 9, Isaías 49, allí lo tiene: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. ¿Qué le iban a anunciar? Levanta la voz, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Eso es magnífico. El Dios de Jerusalén, el Dios de los judíos, iba a venir a Jerusalén. Versículo 10. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Y después dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién nacidas. Vendría como buen pastor. Ahora mire los anuncios aquí. Vendría Jehová Yahvé, vendría Elohim, Dios. Después dice Elohim vuestro, judíos, Jerusalén. Y después dice Yahvé el Señor, Yahvé el Adonai, Jehová el Señor. Y después dice el pastor vendría. Recuerde Salmo 23, Yahvé es mi pastor, Jehová es mi pastor. Y en Juan 10 el Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. Así que mire cómo la palabra profética lo anunciaba para estudiar y comprender mejor la persona del Señor Jesucristo. ¿De quién se trata? No cabe duda, ¿verdad? Isaías 40, entonces, Yahvé, Elohim, pastor, el Dios vuestro, Jerusalén. Avancemos a Isaías 42. Como lo anunciaba al Mesías la palabra profética de Isaías. Leemos Isaías 42, 1 al 7. He aquí mi siervo. Bueno, este es un nuevo título para el Mesías de Israel. Mi siervo se repite en Isaías 53. Y vamos a verlo después en Filipenses 11, que él Filipenses 2, me equivoqué. Filipenses 2, 5 al 8. Que él se humilló y se puso en la posición de siervo de Jehová. Bueno, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Ah, mis amigos, cuánto que hay aquí proféticamente. La palabra lo anuncia, Dios lo anuncia como mi siervo. Él sería, aquí tiene el título, el siervo de Jehová, el siervo de Dios, siervo del Señor.
Les recuerdo, Él es Jehová, Él es hijo de Jehová y Él es siervo de Jehová. Espero que lo recuerden de lecciones anteriores. Aquí leemos, he aquí mi siervo, le sostendré, mi escogido, el único en toda la humanidad. Y dice, en quien mi alma tiene contentamiento. Por supuesto que Dios el Padre se contentaba y contenta en la persona del Dios el Hijo, en ser humano Mesías. Estas son palabras que usted habrá oído leyendo Mateo 3 en el momento de su bautismo, momento en que vino sobre él el Espíritu de Dios como estaba anunciado. Aquí dice, Isaías 42:1, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y ahora leemos un texto que es citado en Mateo 12, 18 al 21. Él no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto se cumplió en la Galilea. Cuando fue rechazado, él, lo tengo aquí, no se impuso de manera agresiva, no quebró la caña cascada, no apagó el pábilo que humeaba. Por medio de la verdad traerá justicia, no descansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas, es decir, los gentiles, aún esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos. Versículo 6, Isaías 42:6, dice, yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz a las naciones. Por favor, marque eso en su Biblia si usted puede, si no, márquelo en su memoria. Él, el Mesías, iba a hacer pacto al pueblo de Israel, pacto con sacrificio, pacto con sangre, el nuevo pacto, pacto al pueblo y luz a las naciones. Ese es un texto muy importante, un título muy importante que después se repite, ahora lo leemos en Isaías 49:6. Luz de las naciones. Porque cuando vino el Señor Jesucristo y dijo, yo soy la luz del mundo, de las naciones, no fue una metáfora espontánea que a él se le ocurrió. No, era un aspecto mesiánico. Él es luz de las naciones. Él es el Mesías que cumple en cada detalle la profecía de Isaías y todas las profecías que lo anunciaron Moisés, los profetas y los salmos. Vuelvo a leer el versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Parte de ese texto también el Señor leyó en otra oportunidad en la Galilea. Mis amigos, esto es Isaías 42, 1 al 7, anunciando al Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. Pero considere, Él es el siervo de Jehová, en quien el alma de Dios se complace, tiene contentamiento. Sobre Él estaría y vino el Espíritu de Dios allí en su bautismo. Interesante lo del Espíritu de Dios porque se menciona en Isaías 11.2, aquí tiene los textos. Isaías 11.2, Isaías 42.1, aquí, también Isaías 61.1. Muy importante, sobre él vendría para su ministerio el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Traerá justicia a las naciones. En su primera venida en Galilea no se impondría de manera agresiva. Por medio de la verdad traería y traerá justicia. Dios lo puso como pacto al pueblo y luz a las naciones. A las naciones de estos siglos y el siglo venideros. Él vendría para darnos luz y libertad espiritual. Este es el Mesías de Israel. Este es nuestro Señor Jesucristo. Estamos estudiando Cristología. Avancemos a Isaías capítulo 49. Curiosamente también vamos a leer del 1 al 7. Aquí tiene Isaías 49 del 1 al 7. Oídme costas, esos gentiles, escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi
nombre en memoria. Va a hablar del Mesías, versículo 5. En principio habla de Israel y después del Mesías. Y dice versículo 5, ahora pues, dice Jehová, el que te formó desde el vientre, para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Bueno, este texto no puede hablar de Israel, ¿no? Habla del siervo, habla del Mesías, que hará volver a Dios a los judíos y le hará congregarle a Israel, porque estimado seré en los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Y dice versículo 6, Dios dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob, es decir, para levantar y restaurar las tribus de los judíos de acuerdo a las promesas hechas a los patriarcas. Es poco, dice. Y poco es para que restaures el remanente de Israel, lo hará en su segunda venida. Y dice Dios, también te di por luz de las naciones. Lo leíamos recién. También te di por luz de las naciones. O sea, que Él no solo será el que restaurará las tribus de Israel conforme a las promesas a los patriarcas, sino que dice aquí versículo 6, te di por luz a las naciones para que seas mi salvación, hasta lo postrero de la tierra. Mire eso. El alcance de la persona y de la obra del Mesías de Israel, nuestro Señor Jesucristo. No solo Él va a restaurar la nación de Israel en su regreso, las tribus, la tierra prometida, el reino, conforme las promesas hechas a los patriarcas, sino que además será luz de las naciones y será y es salvación hasta lo postrero de la tierra. Versículo 7. Así ha dicho Jehová Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Mis amigos, aquí tenemos tres aspectos más de la persona del Mesías. Él es siervo, bueno, algunos ya lo vemos desde capítulo 40 y capítulo 42. Él será siervo de Jehová para levantar las tribus de Jacob y restaurar el remanente de Israel conforme a las profecías hechas a los patriarcas. ¿Qué más? Aquí Isaías 49, 1 al 7. Él será luz a las naciones y además será salvación hasta lo postrero de la tierra. Avancemos ahora, mis queridos hermanos y amigos, a un párrafo fundamental en las Escrituras. Isaías 52:13 hasta Isaías 53:12. Lo que comúnmente nosotros llamamos Isaías 53, un capítulo central y extraordinario de la profecía bíblica. Mis amigos, aquí se presenta el siervo de Jehová. Repito, Isaías 52:13 hasta 53:12. El siervo de Jehová que como cordero será llevado al matadero. El varón de dolores, experimentado en quebranto, escarnecido y rechazado por su pueblo, que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, será gran rey, la voluntad de Dios será prosperada en su mano. Ahora, hasta allí nomás con esta explicación muy breve, porque es tanta la importancia de Isaías 53 que le vamos a dedicar una lección completa cuando más adelante avancemos o hablemos de el tema de su entrega por nosotros, su entrega. Bueno, hasta ahí, gran capítulo, casi que no lo puedo pasar por alto. Gran capítulo, Isaías 53. Los judíos quitaron este capítulo de las liturgias y las lecturas públicas y devocionales familiares, pero muchos judíos están predicando del Mesías en base a Isaías 53. Bueno, más adelante lo vamos a considerar, merece una lección completa. Avancemos a Isaías 59. Por favor, ahora entramos en
texto y en un contexto tan sobresaliente. Isaías 59, 60, 61, 62, 63, 64. Ahí vamos a terminar la lección por hoy. ¿Cuánto que dicen estos textos proféticos 700 años antes de Jesucristo, anunciando la venida del Mesías de Israel? Ahora quiero decirle, en todo este contexto, desde Isaías 59 hasta casi el final del libro, va a hablar, va a profetizar, va a anunciar la segunda venida de Cristo, el Mesías, para reinar. Y solo va a haber un textito pequeño allí en cuanto a su primera venida, que es justamente el textito, el versículo que el Señor leyó en Lucas 4, en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y dijo que ese texto se había cumplido en esa mañana en la sinagoga delante de ellos. ¿Sabe qué? Ese texto está en Isaías 61, nos da el pie para comprender que él dijo que él era el Mesías que cumplía no solo ese texto, sino que también todos los textos y profecías de su contexto. Impresionante es eso, maravilloso. Bueno, cumplirá todo, o terminará de cumplimentar todo lo anunciado proféticamente por Isaías en su segunda venida triunfante a Jerusalén. Vamos a Isaías 59. Isaías 59, usted puede leer en casa todo el capítulo y todos estos capítulos meditando en el Mesías y en su venida a Jerusalén, pero vamos a ver desde el 12 o considerar desde el 12 al 21. Isaías 59, 12 dice: porque nuestras rebeliones, los judíos, se han multiplicado delante de ti, y nuestros pecados han atestiguado contra nosotros, porque contra nosotros están nuestras iniquidades, y conocemos nuestros pecados, el prevaricar y mentir contra Jehová, el apartarse de en pos de nuestro Dios, hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. 14. El derecho se retiró, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida, el que se apartó del mal fue puesto en prisión, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Versículo 17, se vistió de justicia Jehová para intervenir. Y versículo 18, como para venganza, para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, los gentiles, y temerán, mire esta profecía, temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera sobre él. Llegará el tiempo en que Dios intervendrá, como lo ha prometido en la segunda venida del Mesías. Dice, intervendrá el Espíritu de Jehová en aquellas grandes batallas del fin, Armagedón y la venida del Señor. Intervendrá el Espíritu de Jehová, versículo 20, y vendrá el Redentor a Sión. El Redentor a Sión. Note esto, por favor, tome nota. El Espíritu de Dios levantará bandera, y entonces vendrá el Redentor de Sión a Sión. Sión es Jerusalén, la capital de los judíos, la capital de las promesas de Dios. Claro que sí, Dios establecerá allí su templo, su trono, su rey. Vendrá el Goel, el que traerá la Geulá, el Redentor de Israel, el pariente cercano que los rescatará, amparará, los librará. El Redentor vendrá a Sión para darles la prometida redención. Se acordará usted de aquella ancianita en el templo que recibió al bebé en sus manos. Contenta ella porque había llegado la redención de Israel. ¿Lo recuerda? Bueno, en su segunda venida, el Señor Jesucristo, segunda venida a Sión, completará su obra, su misión,
como redentor de Sión. Así que el Espíritu de Dios, en medio de aquellos días de lucha, levantará bandera, vendrá el redentor a Sión y a todos los judíos que se arrepientan, porque dice, y a los que se volviesen de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Estoy leyendo Isaías 59, 20. Textos que cita Pablo en Romanos capítulo 10. Ese es otro tema. Vendrá el Redentor a Sión. Versículo 21. Y este será mi pacto con ellos, dice Dios, con los judíos de aquel entonces. Dijo Jehová, este será mi pacto. El Espíritu mío que está sobre ti, Isaías, y mis palabras sobre el Mesías incluso también, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dice Jehová, desde ahora y para siempre, desde aquel entonces y para siempre. Será magnífico cuando el Redentor regrese en poder a Sión. El Espíritu de Dios levantará bandera, Dios tomará el control, hará su voluntad, el Redentor los librará y pondrá en ellos el Espíritu de Dios conforme a las promesas del nuevo pacto. Jeremías 31, Jeremías 33 y Ezequiel 36 y 37. Magnífico, magnífico. Lo resumí aquí. El Espíritu de Dios levantará bandera en aquella ocasión, intervendrá en batalla. ¿Qué más? Vendrá el Redentor a Sión. Estamos estudiando Cristología. Tome nota, Él es el Redentor, el Goel que los librará. Vendrá a ellos y a todos los que se volviesen en arrepentimiento en el pueblo de Israel. Y el Espíritu de Dios vendrá a ellos. Y desde entonces y para siempre morará en ellos. Algo nunca experimentado antes por la nación de Israel. Bueno, mis amigos, Isaías 59. Y sigue el texto. Entramos en Isaías 60. Cuando el Redentor, el Cristo, el Mesías, cuando Él haya llegado a Sión, comenzará un tiempo magnífico. Será juez, será rey. Restaurará la ciudad, restaurará todo el mundo, construirá el templo, será magnífico. Y todo Isaías 60 nos habla de delegaciones de reyes que vendrán a adorar al rey en Jerusalén. Mire, le digo, vamos a considerar este capítulo cuando veamos su enaltecimiento. Yo ahora lo paso un poquito rápido, pero le digo, cuando veamos el tema de que Él regresará, reinará y será enaltecido, me refiero al Mesías reinando en Jerusalén, será enaltecido y entonces vendrán a adorarle y a tributarle sus homenajes, su adoración y sus regalos y sus ofrendas, delegaciones de reyes, caravanas de camellos, de dromedarios, caravanas de reyes trayendo ofrendas, regalos, adoración al Rey de Reyes. Mire, Isaías 60, léalo en casa completo. Versículo 6, multitud de camellos entonces te cubrirán, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso y publicarán alabanzas de Jehová. Usted recordará aquellos reyes que vinieron a adorar al niño, ¿no? Esos hombres fueron unos adelantados, entendiendo esta palabra profética de que Él es digno de adoración y de ofrendas y de regalos. Bueno, aquellos se fueron, los siglos pasaron. Cuando el Señor reine, será homenajeado y adorado de esta manera. Dice versículo 7, todo el ganado de Cedar será juntado para ti, carneros de Nebaiot te serán servidos. Serán ofrecidos con agrado sobre mi altar, y dice Dios, glorificaré la casa de mi gloria. Si la casa de Dios, el templo en Jerusalén, glorificaré la casa de mi gloria. Y dice, tus puertas estarán de continuo abiertas, versículo 11, no se cerrarán de día y de noche, para que así sea, para que a ti sean traídas las riquezas de las naciones,
y conducidos a ti sus reyes, cuando el Señor reine en Jerusalén, cuando regrese dentro de unos años. Versículo 9, ciertamente a mí esperarán los de la costa, las naves de Tarsis desde el principio, para traer tus hijos de lejos, su plata, su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel, que te ha glorificado, que te habrá glorificado por entonces. Así que mire, por favor, ya le digo, no lo pude pasar casi por alto. Nos vamos a detener cuando veamos su enaltecimiento. Esto será algo bendito y glorioso. Mire, oro, incienso, mirra, ganado, adoración, regalos, ofrendas a Sión y al templo de Dios. Ageo, lo vamos a estudiar la próxima lección. Ageo dijo que la gloria postrera de esa casa, la casa de Dios en Jerusalén, que primero construyó Salomón y fue destruido, y después reconstruyó Zorobabel, engrandeció Herodes y fue destruido. La gloria final, la gloria postrera de esa casa será mayor que la primera, cuando el Señor reine y caravanas de reyes vendrán a adorarle a Jerusalén. Lo vamos a ver más extensamente cuando estudiemos su enaltecimiento, pero estamos viendo acá Isaías 60, digno de todo este homenaje, de toda esta adoración, el Santo de Israel, el Rey de Reyes. Avancemos por favor a Isaías 61. Le vuelvo a repetir, es todo un contexto. Uno tiene que seguir leyendo y observando y ubicándose en el contexto futuro de Israel, las naciones, el Mesías, su segunda venida y su reino en Sión, su reino en Jerusalén. Isaías capítulo 61. Vamos a leer allí versículos 1 y 2. Isaías 61:1 seguimos leyendo y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. ¿Quién es este? Proféticamente era el Mesías. Este es el texto que el Señor Jesucristo leyó en Lucas 4, en la sinagoga de Nazaret, donde se había criado, y dijo: esto se cumplió delante de ustedes hoy. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Sí, había venido sobre él en el momento del bautismo en el Jordán, Mateo 3. Me ungió Jehová. Claro, él es el ungido, él es el Mashiach, el Mesías. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Esta es su primera venida. Él viene manso, humilde, a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos, sobre todo esa libertad espiritual que nos da por su triunfo en la cruz, y a los presos apertura de la cárcel, y dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y sigue: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar todos los Momento, el Señor paró justo allí, donde dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. El Señor cerró el rollo de Isaías, lo entregó allí, se sentó y les dijo a todo el pueblo de Nazaret y a sus amigos de la infancia: él se había criado allí, hoy se cumplió delante de ustedes esta palabra profética. Bueno, al principio se admiraron, después se molestaron. Notable es eso. Hemos hecho alguna mención en alguna lección anterior. El Señor se detuvo de manera exacta donde debía detenerse, porque después de la coma sigue diciendo que Él vendrá el día de la venganza, el día, dice, el día de la venganza a consolar todos los enlutados de Israel. Y eso será su segunda venida. Dos cositas. Primero, separar, dos o tres cosas. Separar lo que es primera venida a Jerusalén, segunda venida. Primera venida a Jerusalén fue desde su nacimiento hasta su muerte, sepultura, resurrección, y a los 40 días ser elevado al cielo. Primera venida. Segunda venida, cuando venga en gloria a Jerusalén para reinar. Primera venida, el Espíritu de Dios vino sobre él. Él es el ungido de Jehová y vino para dar buenas nuevas, para dar mensajes de consuelo, libertad a los cautivos
el año de la buena voluntad de Jehová. Fue su primera venida. Se cumplió ese día, su primera venida. Ahora, este texto nunca lo tenemos que sacar en el contexto. Segundo aspecto. ¿Es así? A Israel, a Jerusalén. Tercer aspecto que les quería decir. El Señor no solamente nos leyó una frasecita, porque sí nomás y ahí tenemos que dejarlo. Algunos casi ni lo miran. El Señor nos dio la clave para decir, esto se cumplió en mi primera venida, pero es la clave para que interpreten todos los capítulos desde el 40 al 66, que yo también cumpliré, dice el Señor, en su segunda venida, en su segunda venida. Mire, después de la coma leemos que Él vendrá, versículo 2, Isaías 61, 2, para el día de venganza del Dios nuestro y a consolar a los enlutados. Y dice que vendrá, versículo 3, segunda venida, a ordenar que los afligidos de Sión tengan gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Siempre digo, los afligidos de Sión son esos vestidos de negro que allí rezan y claman en el muro de los lamentos, representando a toda una nación de luto por todo lo que ha sufrido por siglos. Él regresará porque será fiel en cumplir sus promesas y regresará y ordenará que a los afligidos de Sión, aquellos de Jerusalén, se les dé gloria en lugar de ceniza y óleo, aceite perfumado de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y entonces, cuando Él regrese, esos serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria de Jehová. Magnífica profecía, mis amigos. Esto corresponde a la persona y obra del Mesías, de Cristo el Señor en su segunda venida. Dios en ser humano, judío, regresará a Jerusalén y hará esta obra magnífica. Versículo 4 dice que en aquel tiempo los judíos reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Magnífica profecía esta, porque déjeme aclararle algo. Cuando Isaías escribe, todavía no había escombros. Todavía las ciudades no habían sido arruinadas. Desde Isaías pasaron 2700 años y hoy vamos en nuestros viajes, en nuestros tours a estudiar la palabra allí en Jerusalén y por Israel y nos encontramos con ruinas y ruinas. Ruinas porque los babilonios destruyeron Jerusalén. Ruinas porque después pasaron los griegos y pasaron los romanos y la volvieron a destruir, y después vinieron los musulmanes, y después vinieron los cruzados, y después vinieron los turcos otomanos, y después vinieron los ingleses, y después en 1948 volvió a renacer el Estado de Israel, y ahí van enlutados, clamando a Dios en cenizas, pidiendo y clamando que venga el Mesías. El Mesías vendrá, reedificarán la ciudad sobre las ruinas de 28 siglos de la profecía de Isaías. Reedificarán sobre los escombros de muchas generaciones. Magnífica la palabra profética hebrea, la palabra profética de Isaías. Versículo 5, extranjeros apacentarán vuestras ovejas, extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores, y vosotros, judíos, seréis llamados sacerdotes de Jehová. Ministros de vuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones cuando Él reine, y con su gloria seréis sublimes. Y mire usted cuando Él venga, en versículo 7, Isaías 61, 7. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tiendas o en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo.
Así es, el Señor habrá establecido con ellos el nuevo pacto, pacto perpetuo, que les otorgará perpetuo gozo a sus corazones. Magnífico. Versículo 9. Yo Jehová soy amante del derecho. ¿Se acuerdan lo que leímos en el capítulo 59, no? Soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Se los decía recién, pacto nuevo, pacto perpetuo en el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Magnífica persona, cumplió todo lo que tenía que cumplir en su primera venida, cumplirá todo esto en su segunda venida a Sion, a Jerusalén, dentro de unos años. Bueno, tengo que avanzar. Leíamos entonces Isaías 61. El Espíritu de Jehová estaba sobre él, ya lo dijimos varias veces. Isaías 11, Isaías 42, Isaías 61. Y él vino a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Lo cumplió en su primera venida, pero regresará a Sion. El día de la venganza del Dios de Israel traerá gloria, gozo y alegría para los que ahora están enlutados en Sion, los afligidos de Sion. Ellos reedificarán las ruinas de muchas generaciones, tendrán entonces perpetuo gozo, Dios hará con ellos pacto perpetuo. Isaías 61, y continuamos, Isaías 62, dice allí Isaías 62, versículos 1 y 2. Tengo que leer algunos nomás, usted léalos todos en su casa. Isaías, aquí lo tiene, 62, 1 al 2. Por amor de Sion no callaré, dice el profeta, y también decimos nosotros, y por amor de Jerusalén no descansaré hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, oh Señor, oh Mesías. Y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará, y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Tu Salvador, mire por favor Isaías 62, versículos 11 y 12. Aquí lo tiene, 62, 11 y 12. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra esto. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador. He aquí tu recompensa con él, delante de él su obra. Algo parecido leíamos en Isaías 40. Y les llamarán a ustedes judíos, los judíos que sean dignos de entrar a su reino, les llamarán pueblo santo, redimidos de Jehová, y a ti, Jerusalén, te llamarán ciudad deseada, no desamparada, ciudad deseada, porque allí estará el Rey de Reyes en gloria, Jesús el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Magnífico, hermano. Cuánto que tenemos que leer todas estas profecías. Se cumplieron en parte en su primera venida, se cumplirá todo en su segunda venida. Leerlas, considerarlas para conocerle mejor. ¿Quién es Él que hizo, que hace, que hará en cumplimiento de todo lo anunciado? Rapidito y cerramos la lección por hoy. Isaías 63, voy a leer allí los primeros versículos. ¿Quién es este que viene de Edom, de Borra, de Petra? ¿Quién es este con vestidos rojos? Los trae manchados en sangre. Dice, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Es el Mesías de Israel, el Señor en su segunda venida. Y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado lagar y se salpicó? Dice, he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira. Esta es la ira del Señor en Armagedón, en su regreso contra las naciones. Usted puede leer esto de pisar el lagar también, aquí lo anotamos,
En Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 19, cuando Él venga montado sobre un caballo blanco, hermoso en su investidura y su vestidura. Dice, he pisado yo solo el lagar, esto será entonces, y de los pueblos nadie había conmigo, los pisé con mi ira, los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. ¿Se acuerda que había parado en la lectura en Isaías 61? Porque inmediatamente después de la coma hablaba del día de venganza. Aquí también retoma el tema. Cuando vuelva será el día de venganza que está en su corazón, y el año de sus redimidos habrá llegado. Eso lo leemos allí, Isaías 63, del 1 al 4. Sigo en el 5. Miré y no había quien ayudara, me maravillé que no hubiera quien sustentase, me salvó mi brazo, me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, derramé en tierra su sangre. Su segunda venida en gloria, su venganza sobre las naciones que maltratarán tanto a los judíos en el fin de los tiempos. Entonces, Isaías 63, repito, una síntesis. Este es el hermoso en sus vestiduras, el poderoso que cabalga los cielos. Pisa el lagar de la ira de Dios. Lea Apocalipsis 14, lea Apocalipsis 19, segunda venida de Él, montando un magnífico corcel blanco. Isaías 63, 7 dice que será el tiempo de las misericordias de Jehová para con la casa de Israel. Isaías 63, 7. De las misericordias de Jehová haré memoria, de las alabanzas de Jehová conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficios hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Versículo 8, porque dijo, ciertamente son mi pueblo, hijos que no mienten, y fue su Salvador. Qué textos aquí en Isaías 63, y podemos seguir. Tengo aquí un par de textos y cierro la lección por hoy. Isaías 64, 1 y 2, dice, si rompieses los cielos, Isaías 64, 1 y 2, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador, brasas de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. Es un anhelo del profeta. Si rompieses los cielos y vinieras como fuego purificador, brasas purificadores de fundición. Si volviste, va a venir, va a volver, lo hará, va a romper los cielos y descender en gloria magnífica, con rostro resplandeciente. Lo vamos a estudiar más adelante cuando estudiemos su esplendor, ese esplendor que mostró un poquito en el monte de la transfiguración. Vendrá encendido en esplendor y fuego, algo magnífico para venganza de las naciones y pacto a su pueblo. Misericordias a su pueblo Israel, con rostro resplandeciente, el Hijo del Hombre, Jehová de los ejércitos, según Zacarías 14. En la próxima lección vamos a ver las profecías de Ageo, Zacarías y Malaquías, anunciando al Mesías. Cierro la lección de hoy, o por hoy. Siervo, Salvador, Mesías, Rey de Reyes, el Señor, el Redentor, magnífico Señor viniendo en gloria, el vengador, el que hará misericordias con su pueblo, dignificará Sión, reinará en Sión, levantará su templo. La gloria de esa casa será mayor que la primera. Gloria al Señor. Estamos estudiando Cristología y yo no puedo dejar de leer y considerar, a lo menos rápidamente, usted puede profundizar en la lectura, considerar la grandeza de su persona,
las magnificencias de su persona. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? ¿Qué hace? ¿Qué hará en su regreso a Jerusalén? Espero que sea útil a usted para conocerle mejor, admirarle más, servirle mejor, honrarle, dedicarle la vida, porque Él es el Señor que todo lo merece. Bueno, cierro la lección número 23. Como les dije, los espero en la lección número 24 para considerar lo que del Mesías dicen, en nuestro Señor Jesucristo dicen, los profetas del regreso del exilio, Ageo, Zacarías y Malaquías. Muchas gracias por su atención. Continuamos en nuestra próxima lección. Allí los espero, si Dios quiere, nos volveremos a encontrar.